1, 2, 3, grabando. Listo, Charo. Bueno, muy buen día, un saludo fraterno para todas y todos. De nuevo, aquí desde Pacífico Task Force y la línea de adaptabilidad comunitaria, inteligencia epidemiológica, con nuestros webinars para acompañar esos ejercicios de análisis y de generación de ideas alternativas que ustedes en las comunidades están constantemente desarrollando y pensándose para resolver problemas cruciales, sobre todo esos que ahorita con todo este tema de la pandemia se han agudizado en los territorios. Hoy vamos a conversar sobre temas de conectividad, retos de conectividad, y para eso entonces tenemos a Andrés Navarro Cadavid y a Juan Delgado. Ellos nos van a contar quiénes son, pero son gente con muchísima experiencia y que van a compartir muchísimas cosas importantes con nosotros. Entonces, les doy la palabra, Joseph, buena tarde y podemos iniciar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Charo, gracias por estas palabras de bienvenida. Agradecer nuevamente a nuestros invitados especiales, quienes tienen amplia trayectoria no solamente en el país y la región grande, pensando como América Latina, sino también en el contexto del Pacífico colombiano. Y esa es la razón por la que precisamente les hemos invitado a esta conversación. Bienvenidos Andrés y Juan. Muchas gracias, Joseph. Gracias, Joseph. Entonces, quisiéramos pues que nos contaran un poco de su trayectoria como investigadores y como expertos en esta área relacionada con la conectividad y la seguridad informática. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, soy Juan Luis Delgado, soy investigador y consultor en ciberseguridad y ciencia de datos. Tengo experiencia de 23 años, experiencia profesional en estos temas. Pues estudié ingeniería electrónica y luego hice una maestría de seguridad de información. Durante estos años he trabajado tanto en el sector privado como ayudando a organizaciones de la sociedad civil y ONGs. Una de esas organizaciones es la Internet Society, de la cual fui miembro fundador y vicepresidente de su capítulo aquí en el país. Principalmente durante ese tiempo, impulsé varias iniciativas de conectividad, es decir, de telecomunicaciones y ciberseguridad a nivel nacional. Y a través de varios grupos de trabajo conformados por múltiples partes interesadas, con el enfoque de múltiples partes interesadas, realizamos una iniciativa bastante importante en la cual estuve trabajando y al frente de ella, era liderando los diferentes grupos de trabajo para la creación y la consolidación del grupo de redes comunitarias. El principal objetivo de este grupo era empoderar con tecnología a las comunidades, y a todas las comunidades, no solamente a nivel nacional, muchas de ellas en el Pacífico y en el Caribe colombiano. Y realmente el enfoque era empoderar a las comunidades como artífices de su propio desarrollo. Bueno, a nivel nacional también he apoyado el proceso de comunidades negras, PCN, en temas de ciberseguridad para líderes y comunidades, así como temas de tecnología y seguridad web, junto con la Organización Internacional Madre, la famosa Organización Madre. Actualmente, continúo como consultor en estos temas para empresas y organizaciones de diferentes tamaños, tanto a nivel nacional como fuera del país, y principalmente ahora estoy centrado en el trabajo de investigación hacia los fundamentos de la ciberseguridad como tal, es decir, sentar las bases para ayudar a crear una ciencia de la ciberseguridad. Realmente no existe la ciencia de la ciberseguridad como tal. Y por otra parte, he estado desarrollando investigaciones también de cómo la pandemia ha afectado a muchas micro, pequeñas y medianas empresas y comunidades en Colombia, y cuáles son los retos y desafíos que hay que superar. Muchas gracias, Juan. Entonces, le cedo la palabra a Andrés para que nos cuente un poco de su trayectoria. Gracias, Joseph. Sí, soy Andrés Navarro.
originalmente ingeniero electrónico con un doctorado en telecomunicaciones. Trabajo hace unos 28 años, casi 30 ya, en telecomunicaciones. Estuve algunos años en la industria participando en montajes de redes de telecomunicaciones. Luego me fui a la academia, donde hace ya bastantes años estuve en la Universidad ICESI dirigiendo el grupo de investigación en informática y telecomunicaciones y el Centro de Investigación en Tecnología y Salud, Zenit Salud. Mi área de trabajo en los últimos años ha sido sobre todo el tema de radiocomunicaciones, temas de gestión de espectro. En esta línea pues he estado involucrado con diferentes organizaciones, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países en temas relacionados con conectividad y con sistemas de radiocomunicaciones. Desde hace cerca de un año vengo trabajando con una spin-off de la Universidad del Pacífico que se llama Nodo Pacífico, que precisamente tiene como objetivo proveer de conectividad a las comunidades del litoral pacífico colombiano, utilizando tecnologías basadas en algo que se denomina espacios en blanco de televisión, que es utilizar las mismas frecuencias que se utilizan para la televisión, pero utilizar aquellas frecuencias donde no hay canales de televisión en uso, pero que sí nos permiten pues, tener en principio mayor cobertura y poder llegar a áreas donde digamos que las tecnologías tradicionales les queda más difícil proveer conectividad. En ese trabajo pues me he encontrado con sorpresas interesantes que ya creo que tendremos oportunidad de discutir a lo largo de esta charla. Muchas gracias. Bueno, con estas presentaciones estamos obviamente más que convencidos de que la selección de estos invitados para esta conversación ha sido muy acertada. Y justo por su trayectoria en estos campos, la primera pregunta alrededor de la cual quisiera que conversáramos es precisamente en esta pandemia, en esta situación tan coyuntural que no solamente la región y el país, sino que el mundo entero ha puesto a replantearse muchas cosas de cómo trabajamos y nos organizamos los seres humanos. Ustedes, ¿qué podrán conversar sobre qué hemos aprendido de la conectividad en el Pacífico colombiano en esta crisis generada por la pandemia de COVID-19? Aparte de que no existe. Pues como te decía hace un momento, con esta experiencia con Nodo Pacífico, pues yo empecé simplemente pues asesorando a esta empresa en temas de simular las coberturas que se querían tener con los sistemas que querían instalar para ver básicamente cuántos transmisores había que instalar para darle conectividad a todo el Pacífico. El objetivo inicial era pues casi que dar conectividad desde arriba del Chocó en la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, empezando por Buenaventura. La idea era hacer un piloto en Buenaventura. Ese piloto ya lleva algo así como un mes funcionando aproximadamente. Y pues cuando nosotros empezamos a hacer las primeras simulaciones, pues digamos que fuimos un poco optimistas con lo que podíamos lograr. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir a Buenaventura a ver cómo se habían instalado los equipos y los 3 o 4 sitios que ya se tenían en este momento funcionando. Mi mayor sorpresa es que los 3 sitios que se tienen instalados no están en zonas remotas, o sea, no están en zonas rurales remotas, están a 5 minutos de Buenaventura. Una escuela en un sitio que se llama San Antonio, a 5 minutos de la Universidad del Pacífico, y otras dos en un sitio que se llama Zacarías, uno en el centro de acopio de Zacarías y otra en la escuela de Zacarías. Y Zacarías está ahí al lado del aeropuerto de Buenaventura,
a 5 kilómetros en línea recta desde el transmisor. Y la primera sorpresa con que nos encontramos es que la conectividad en Zacarías es bastante regular, es decir, mejor dicho, llamadas celulares no entran en Zacarías, no, en toda la vía del aeropuerto no hay conectividad de ningún operador celular. Cuando uno llega al aeropuerto, ya dentro del aeropuerto sí hay conectividad, pero en la vía del aeropuerto la conectividad es pésima, es cercana a inexistente. Y ya en el Colegio Zacarías, que está muy, muy, muy cerca del centro de Buenaventura, la conectividad es inexistente. Allí existía una antena de estas de alguno de los sistemas que había instalado el gobierno antiguamente con Partel. Obviamente está absolutamente inutilizada, no sé hace cuánto tiempo. Y pues logramos instalar ahí, darle algo de conectividad al colegio, desafortunadamente no tan buena como esperábamos. Mi primera sorpresa es que las condiciones del clima y del terreno de la zona del Pacífico son mucho más complejas de lo que nosotros nos esperábamos. No existe ningún conocimiento técnico acerca de las condiciones de propagación de las ondas de radio en ese tipo de territorios. Entonces, básicamente estamos construyendo conocimiento alrededor de eso a la par de intentar darle conectividad. Esta semana que viene vamos a hacer otra prueba con otros equipos diferentes precisamente para tratar de ver pues, cuál es la mejor solución. Estamos buscando soluciones. Hay un tema también de normatividad. El sistema que estamos utilizando, precisamente por las potencias que utiliza para dar mayor cobertura, es un sistema que no está totalmente aceptado por la regulación colombiana. Ese es otro trabajo que estamos haciendo en paralelo, que es lograr que el Ministerio de las TIC autorice la utilización de ese tipo de equipos o la utilización de esos niveles de potencia, porque de lo contrario sería muy, muy, muy costoso poder darle cobertura a todo el litoral pacífico, aún con esta tecnología que en principio es mucho más económica y tiene mejores condiciones que, por ejemplo, la tecnología celular, para poner el paralelo. Pero evidentemente hay retos muy grandes y uno de los principales retos allí es el costo de la tecnología. Llegar a estos sitios resulta muy costoso. Una alternativa son los sistemas satelitales, que son supremamente costosos de operar. Y por supuesto, pues estamos hablando de comunidades con niveles de ingresos que hacen complejo, digamos, los modelos económicos para cualquier operador. Aún pensando en modelos como el que está pensando Nuevo Pacífico, que es básicamente un modelo comunitario, donde lo que se espera fundamentalmente es recuperar los costos de inversión y poder que el sistema sea sostenible en términos de que se le pueda hacer mantenimiento al sistema, actualizaciones, etc. O sea, no se está pensando pues, en que sea un operador que genere las ganancias de un operador comercial. Y aún sin embargo, pues el modelo económico es complejo, pero bueno, se está trabajando en eso y digamos, no soy tan optimista como hace 6 meses, donde digamos, teníamos mayores expectativas de lo que se podía hacer, pero sigo siendo optimista en términos de que este tipo de tecnologías nos pueden permitir darle algo de conectividad al Pacífico. Muchas gracias, Andrés. Ya es que esta experiencia muy concreta que nos compartes ya nos va generando algunas preguntas que por supuesto te haremos más adelante. En la misma línea de conocer qué es lo que hemos aprendido en este proceso de primer año de la pandemia en Colombia, particularmente sobre conectividad en el contexto de la región del Pacífico, que nos quisiera compartir, Juan. Gracias, José. Sí, completamente con Andrés. Realmente el Pacífico es una región bastante particular, ¿no? De Colombia, de la geografía colombiana. Una región como lo mencionó Andrés, una región en la cual
las condiciones climáticas y ambientales, muchos de esos equipos de telecomunicaciones no han sido probados en esas condiciones tan fuertes y como las tiene el Pacífico colombiano. Pero estoy completamente de acuerdo que hay un gran reto que se ha enfrentado la región Pacífico en esta pandemia, que es la conectividad. Pero considero que el verdadero reto, si bien contiene el tema de la conectividad, es mucho más amplio de esta necesidad. Es decir, va más allá de esto. Y personalmente creo que la pandemia nos ha enfrentado a usar la tecnología en general y todos los recursos que tenemos disponibles como sociedad de una manera intensiva y acelerada. Es decir, para seguir funcionando, entre comillas, como una sociedad y como comunidad. Y realmente pienso que la tecnología, cuando tenemos acceso a ella, se constituye como una gran ventaja. Y resalto la frase, gran ventaja, y resalto la frase cuando se tiene. Es decir, cuando se tiene acceso fácil, barato o a bajo costo y sin complicaciones a ella. Como ya lo mencionó Andrés, que uno de los retos principales es el costo de los equipos y el costo de los proyectos que implica llevar conectividad a diferentes lugares del Pacífico colombiano. Y ese es, según mi criterio personal, es lo que realmente hemos aprendido de la conectividad en el Pacífico colombiano, así como en muchas otras regiones del país, que es el acceso a la tecnología y a la conectividad. No ha sido fácil, no es barato y tiene una enorme cantidad de retos y desafíos por delante que superar, básicamente. El tema de la pandemia también nos ha mostrado de manera amplificada, también creería que más que evidente, algo que ya sabíamos, y es el importante rezago de la región Pacífico en temas de conectividad a Internet, comunicaciones comunitarias, todo el tema de seguridad y protección digital, el importante tema de alfabetismo digital y empoderamiento tecnológico, entre otros temas, por supuesto, más específicos. Muchas gracias, Juan. En esta misma línea, quisiera entonces preguntarles, dado que pues en este primer tramo de nuestra conversación encontramos que, por un lado, había poca información y sobre todo información muy precisa de las condiciones locales del contexto para obtener una mejor conectividad y hacer esa brecha o ese rezago mucho menor. Entonces mi pregunta va dirigida, bueno, porque para otras regiones tenemos mucho mayor resuelto estas preguntas. ¿De quién es esta responsabilidad, por un lado, en su experiencia pues, tanto con todos los niveles del orden territorial colombiano, pero también como en el mismo funcionamiento del mercado? ¿De quién son las responsabilidades? Y también preguntarles un poco de cuáles son esas posibilidades que ustedes identifican en la misma región, en el talento humano, en las instituciones locales, que pudieran servir de alianzas para poder avanzar en esta resolución de brechas. Esa es una pregunta compleja, porque desde hace muchos años ha habido diferentes iniciativas del gobierno para tratar de solucionar temas de conectividad. Nos podemos remontar a los primeros Compartel, en la época del gobierno Pastrana, años 98, 99 aproximadamente, hasta lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, estas soluciones siempre han sido algo de alguien del gobierno se le ocurre una idea por allá en Bogotá, manda a unos señores con unos equipos, los dejan literalmente tirados en alguna escuela o en algún lugar de la geografía colombiana, incluyendo el Pacífico. Y luego nadie se preocupa por el tema de cómo darle sostenibilidad a estos proyectos. Entonces, en ese orden de ideas uno dice, bueno, ¿cuál es la función del Estado aquí? Y por otro lado, digamos que el Estado ha intentado otras soluciones donde de alguna manera le exige a los operadores que a cambio de ciertos
descuentos en el dinero que tienen que pagar por las concesiones, den servicios y den conectividad en esas zonas remotas. Es más, tenemos un proyecto en este momento en curso, una licitación que recientemente se adjudicó para que 2 grandes empresas den esa conectividad en todo el territorio nacional. Pero hay que esperar a ver qué pasa con eso. Y por otro lado, hay planteamientos como los que se han hecho desde la ISOC, precisamente, de lo que se denominan las redes de comunicaciones comunitarias. El modelo de ISOC es un modelo bastante bien elaborado, que ya se aprueba en algunas comunidades. Aquí en Colombia hay al menos una comunidad en el norte del Cauca que yo conozca, creo que hay otro proyecto también en el Cauca. Y el modelo de redes comunitarias es un modelo que precisamente empodera a la comunidad para encargarse de todo el tema de conectividad, comunicaciones en todos sus niveles, no solo en la parte física, que es un componente necesario, pero al final mínimo, todo el tema de conectividad, sino en todo lo que implica la conectividad, generación de contenidos, seguridad, gestión de las plataformas, etcétera, etcétera. Este modelo de red comunitaria de ISOC básicamente es un modelo que busca la sostenibilidad del proyecto. Entonces, se instala la infraestructura y la comunidad se encarga de, pues, recaudar algún tipo de dinero. Los mecanismos son variados para que el proyecto funcione, y al estar la comunidad empoderada, pues la idea es que se cambie esa percepción de que llega un señor de Bogotá, instala un cacharro y se va y no lo vuelven a ver hasta 4 años después, cuando cambia el gobierno y llega otro señor a poner un equipo nuevo que igual a los 2 años va a dejar de funcionar, que es lo que ha pasado desde el año 2000 hasta nuestros días, con todos los proyectos que se han hecho en cada uno de los gobiernos. Póngale los nombres que le quiera poner. Regiones digitales, Compartel 1, Compartel 2, Compartel 3, kioscos digitales, Vive Digital. O sea, póngale todos los nombres y todos los eslogans del respectivo gobierno de turno, pero la historia ha sido la misma. Llegan, instalan un equipo, nadie se vuelve a preocupar por eso, ni de su funcionamiento, ni de nada. El cacharro se daña o se vuelve obsoleto, lo que sea. Yo tuve una experiencia hace unos años con los primeros Compartel. Alguna vez llegué a un lugar en Córdoba, a una playa en Córdoba, y la antena parabólica que tenían para el sistema satelital la estaban usando para hacer sancocho, porque fue el mejor uso que le encontraron. Después de que el sistema dejó de servir, pues la pailita servía bastante bien para hacer sancocho y para fritar pescado. Entonces, este modelo de redes comunitarias creo yo que es una alternativa interesante, y hasta ahora es una solución que creo que ha funcionado, porque todas las soluciones que han venido desde el gobierno, y las experiencias son múltiples en muchos países, para que sean los operadores comerciales los que den la cobertura, o el gobierno a través de lo que se llamó en su momento el Fondo Universal de Telecomunicaciones, y otro montón de nombres sofisticados que se han inventado a lo largo de los años. Eso no ha funcionado. Pero hasta ahora las experiencias de redes comunitarias que existen en el mundo ya llevan algunos años funcionando y pintan bien. Eso es lo que creería yo. Gracias, Andrés. Juan, quisiera pues complejizar más esta conversación desde su experiencia. Claro. Como yo veo los retos que enfrentan las comunidades del Pacífico en esta nueva etapa de la pandemia son muchos, ¿no? Son muchos en cuanto a cantidad y en cuanto a complejidad. Pero antes de centrarme en un reto en particular o 2 retos en particular, creo que como veo el tema, existe claramente, pues sin duda alguna, una brecha digital en el Pacífico colombiano, ¿no? En relación con otras regiones del país. ¿Aló? ¿Hola? Hola, perdí. Sí, ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, estaba mencionando que pues obviamente hay una brecha digital del Pacífico en relación con otras regiones del país,
Pero esta brecha digital hace parte, creo que, de una mayor brecha, que es la brecha social existente, ¿no? Sin duda alguna. Y es precisamente esa brecha digital la que nos muestra el camino correcto para ir cerrando la brecha social del Pacífico. Es decir, que a medida que estamos en la situación de pandemia y también un tiempo posterior a ella, quizás largo, como veo el tema, y también a medida que siga avanzando por una parte la tecnología y la famosa revolución 4.0 y gran parte de la sociedad siga utilizándola como ventaja y herramienta para avanzar, ¿verdad? Esta brecha digital y por consiguiente también la brecha social existente se irá haciendo cada vez mayor. Y ese es realmente el reto que hay que orientar los esfuerzos, el reto que hay que enfocar la mirada. Es decir, si existe realmente un problema relacionado con estos dos temas, sin duda alguna el problema aumentará, el problema va a ser mayor. Más allá también además del reto de ir cerrando la brecha digital y la brecha social, también surge un reto derivado del uso de las tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TIC, y es el reto de la seguridad y la protección digital o la ciberseguridad. Pues no sé, a diario todos vemos en las noticias anuncios de los ataques de tipo cibernético que sufren no solamente los gobiernos, inclusive los gobiernos más poderosos, empresas grandes, empresas pequeñas, personas, personalidades de todo tipo. Obviamente, este tipo de incidentes de seguridad son relacionados y derivados con el uso de la tecnología y lamentablemente están aumentando drásticamente a nivel mundial, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y en las diferentes regiones de Colombia no se salvan también, no están exentas. Y de pronto algo particular para mencionar es que muchas de esas capacidades que tienen los gobiernos, las comunidades, las empresas, no están desarrolladas. Eso se traduce en que cuando se enfrentan a esos ataques y a esos incidentes de seguridad, realmente no pueden afrontarlos y superarlos satisfactoriamente. Es por ello que el reto de la ciberseguridad de las comunidades, las instituciones, en general la población del Pacífico, creo que se constituirá en un gran reto y un gran desafío a superar. El reto, y también el reto de la ciberseguridad no es solamente para empresas o organizaciones, no. Todas las personas de la comunidad y muchas personas del Pacífico tienen celular y muchas de esos celulares están conectados a Internet, ¿verdad? Entonces, realmente realizar un ataque de tipo cibernético a un celular no es algo complejo, ¿verdad? Y por ello creo que ya es la segunda respuesta del siguiente punto, que cuáles serían las recomendaciones prácticas para afrontarlo. Entonces, en resumidas cuentas, los retos son muchos. Está la brecha digital, la brecha social, que abarca la brecha digital, y esa conectividad y ese acceso a la tecnología también deriva un reto bastante importante que no hay que dejar de lado, que es la seguridad y la protección digital, que tenemos que enfrentar como de lugar con los recursos que se tienen o desarrollar capacidades para enfrentarnos a esa nueva situación. Muchas gracias, Juan. Justo en la misma línea de los retos, pero también las recomendaciones, hemos hablado de la infraestructura, hemos mencionado algunas limitaciones sobre la regulación en el país para esa infraestructura, pero hay otro elemento clave, y es el elemento que ustedes mismos están representando en esta conversación, y es el talento humano, la masa crítica de profesionales, hombres y mujeres, jóvenes, de distintas disciplinas relacionadas con precisamente esto que estamos hablando hoy, de cómo conectarnos a nivel local y a nivel global. Entonces, desde su expertise y conociendo su trabajo en el territorio, ¿cuáles consideran que son esas necesidades en cuanto a talento humano para poder mejorar y poder también participar de forma más activa en esta resolución de la brecha digital? Pues a ver,
es complejo porque, al menos en Buenaventura, por lo menos hay presencia de dos universidades. Está la Universidad del Valle, por un lado, que no sé qué programas ofrecen en Buenaventura, honestamente. Y por otro lado está la Universidad del Pacífico, que en principio la Universidad del Pacífico, que era una universidad muy joven, es una universidad que tiene, creo que no ha cumplido los 20 años todavía, pero es una universidad pública que fue creada con la idea precisamente de generar capacidades en la zona del Pacífico colombiano, no solamente en Buenaventura y el litoral pacífico vallecaucano, sino en general en la región pacífica. La Universidad del Pacífico tiene un programa de ingeniería de sistemas, donde, pues, digamos, allí se podría crear algún tipo de capacidades en todos los temas que hemos discutido, en temas de ciberseguridad, por ejemplo. Incluso una de las discusiones que tienen en este momento internamente en la Universidad del Pacífico es si crear más programas de pregrado o enfocarse ya en programas de posgrado para especializar más a la gente y enfocarlos más en necesidades específicas de la región. Entonces, ahí hay unas oportunidades gigantescas porque, pues, con todo lo que hemos discutido, solo en el asunto de conectividad, pensando desde lo que es desde las aplicaciones y la seguridad de todo el entorno, hasta la parte de infraestructura como tal, hay grandes necesidades en la región. Uno podría pensar que la Universidad de Nariño también podría aportar eso en el litoral pacífico colombiano, pero usualmente la Universidad de Nariño se centra más, digamos, en lo que es la parte andina del departamento de Nariño y no tiene tanta presencia en lo que es la parte del litoral pacífico. Y la Universidad Tecnológica del Chocó, que queda en Quibdó, pues su enfoque ha sido más hacia los temas de ciencias naturales, biología, que también son muy relevantes porque se enfoca mucho en la biodiversidad, pero digamos, estos temas relacionados con tecnología han estado un poco más descuidados. Entonces allí yo veo una gran oportunidad de desarrollar talento humano, y desarrollar talento humano también en las comunidades, no solamente en las capitales o en los grandes centros urbanos. Digamos que Buenaventura necesita generar oportunidades de empleo, por supuesto, pero en las regiones también se necesita tener algo de talento humano, sobre todo de gente que conozca la región y que se pueda mover en la región. Tampoco es fácil moverse en el Pacífico. Es el tema de uno montarse X tiempo en una lancha con las condiciones del mar del Océano Pacífico, que a veces pueden no ser muy buenas. Pues obviamente es mucho más fácil para personas que estén familiarizadas con la zona que alguien que aterrice de una ciudad grande y se monte por primera o por segunda vez en una lancha y le toque viajar hasta, qué sé yo, 3 horas, después meterse en un río y llegar a alguna escuela apartada a hacerle mantenimiento a los equipos, cuando en la zona pueden tener gente capacitada, que no necesariamente tienen que ser profesionales con, digamos, con título de ingeniero o algo por el estilo, pero sí gente capacitada que pueda atender las necesidades de la comunidad en términos de todo lo que implica la conectividad. Yo creo que que esa oportunidad está allí y que la capacidad está allí también en el territorio. Muchas gracias, Andrés. Juan también tiene una perspectiva no solamente del Pacífico, sino también del Caribe, cosas que en este paralelo de regiones, de costas, Juan nos pueda compartir que puedan enriquecer esta discusión sobre esos desafíos en cuanto a los retos de formación de talento humano y de condiciones de contexto para mejorar la conectividad. Sí, de acuerdo. Realmente, pues, las dos regiones tienen particularidades, ¿no? Más allá de la parte sociodemográfica, cultura, tienen parte de esa cultura, esa influencia afro
que ahí está más marcada en el Pacífico, pero también en el Caribe. Son regiones un poco diferentes también en cuanto a la geografía y el acceso. Es mucho más fácil accesar un pueblo del Caribe que un pueblo del Pacífico, como bien lo mencionó Andrés. Pero tienen algo en particular que creo una recomendación que le aplicaría a esa reunión, a ambas regiones y a muchas otras regiones apartadas y de difícil acceso del país. Y es que realmente mis recomendaciones a las organizaciones de base comunitaria, entes territoriales y a la comunidad en general del Pacífico colombiano es que ellos mismos sean los artífices de su propio desarrollo. Es decir, que usen la tecnología y que se empoderen con ella para salir adelante y superar todos los problemas a los cuales se enfrentan. Y estos problemas no son obviamente de tipo tecnológico y de conectividad, sino en general problemas de índole social, como la educación de la comunidad, es algo fundamental. La salud y el bienestar de toda la población, la convivencia pacífica, por supuesto, y la seguridad alimentaria principalmente. Realmente creo que ya también lo había mencionado Andrés, no hay que seguir esperando, o más bien no hay que seguir solo esperando ayuda del Estado o de empresas privadas de telecomunicaciones para llevar la conectividad al Pacífico, de entidades y organizaciones nacionales o extranjeras, sino que es la misma comunidad la que debe empoderarse tecnológicamente para seguir siendo libre, obviamente, y también poder desarrollarse en comunidad. Creo que por eso hay que recordar tres palabras fundamentales. Primero, educación, fundamental, y es la base, es mi recomendación. ¿Educación en qué sentido? Obviamente en todo el sentido de la palabra, pero también con un fuerte componente de educación digital, es decir, alfabetismo digital, ¿verdad? Alfabetización digital. Otra también es a través de la educación se puede lograr un empoderamiento tecnológico, y cuando ya tengamos el empoderamiento tecnológico con educación, creo que también no debemos dejar de lado todo el tema de cómo asegurar ese avance y esas capacidades que hemos desarrollado y que hemos adquirido a través de procesos de educación, que es la seguridad y la protección digital. Es decir, no hay que dejar de lado ese componente fundamental de la seguridad. Es decir, me desarrollo, me educo, avanzo digitalmente, pero teniendo muy en cuenta la protección digital. Es decir, ciertas medidas básicas llamadas de higiene, así como hay higiene físico, hay higiene digital, o ciberhigiene, como se quiera llamar, de que son unas medidas básicas y unos principios básicos y recomendaciones para poder hacer uso de ese empoderamiento tecnológico que he adquirido. Entonces, principalmente es eso. Obviamente, ese empoderamiento tecnológico se preguntarán muchas personas, bueno, ¿cómo logro yo como comunidad realizar ese empoderamiento tecnológico? Realmente, la respuesta es la educación, es decir, hay muchos programas, como bien lo mencionó Andrés, lo revisamos, también dentro de ISO con Internet Society, se hizo un convenio con Nodo Pacífico, que es la entidad que ha promovido la conectividad de las pocas, o no sé, quizás la única entidad que ha puesto a conversar no solamente el sector privado y el sector público, sino también la academia, es decir, un enfoque de múltiples partes interesadas para poder desarrollar la conectividad en el Pacífico. Y ese empoderamiento tecnológico son las redes comunitarias, como ya se mencionaba anteriormente. Las redes comunitarias, más allá del enfoque tecnológico que usamos, tecnología, ya sea a nivel local, a través de ciertas frecuencias que se llama el espectro ensanchado, ¿verdad? O el famoso Wi-Fi, para con la conectividad local, y también las nuevas frecuencias que mencionó Andrés, que son las frecuencias de los espacios blancos de televisión, que es regulado. Los primeros son frecuencias no reguladas, es decir, de libre acceso, y las segundas son frecuencias reguladas en las cuales hay que pedir una licencia, un permiso al Estado para poder hacer uso de ellas. Entonces, el tema de las redes comunitarias es un ejemplo de empoderamiento tecnológico.
He visto algunas comunidades, por ejemplo, las que se mencionó también anteriormente, comunidades como Buenos Aires, Cauca, y otras comunidades en el norte del departamento del Cauca, que ellas mismas son conscientes de que la ayuda del Estado quizás no llegue o no llegue en la forma que la necesitan. De pronto las empresas locales o nacionales de telecomunicaciones, su modelo de negocio no es rentable para llegar a esas comunidades por la pequeña base y también las grandes inversiones que implica llevar esa infraestructura a esas regiones de difícil acceso o apartadas. Y de pronto no va a venir otra ONG de pronto a que los ayude, venga y armemos la red comunitaria. No, la misma población, a través de contactos con organizaciones como Internet Society, aquí en Colombia a nivel mundial, también está la organización Colnodo, que ha realizado bastantes esfuerzos ingentes en llevar la conectividad a lugares apartados y haciendo uso de las redes comunitarias. Entonces es realmente la misma comunidad la que tiene que empoderarse. Es la misma comunidad que no tiene que quedarse esperando de que llegue ayuda de otras partes, sino que es la misma comunidad la que tiene que concienciarse de que ella es la artífice de su propio desarrollo y de que educándose y teniendo acceso a información que está de libre acceso a Internet y haciendo uso, por ejemplo, de tecnologías como el software libre, que es algo bastante particular, que es tecnología muy buena al alcance de cualquiera. Una tecnología que no son propietarias o son comerciales, de tipo comercial, que cualquier comunidad puede tener acceso. Entonces, a través de software libre, a través de redes comunitarias, de la tecnología de redes comunitarias y el enfoque de redes comunitarias, creo que sería mi principal recomendación. Para terminar, entonces, mi recomendación particular está en tres aspectos fundamentales, centrada en tres aspectos fundamentales, que es la educación, por supuesto, que es la base de todo, incluyendo la educación en tecnología digital, el empoderamiento tecnológico y, por supuesto, la seguridad y la protección digital. Muchas gracias, Juan. Muy concretas estas últimas conclusiones, y ya para ir cerrando, hemos centrado muchísimo esta conversación en las organizaciones de base comunitaria y en la comunidad misma. Pero también una de las cosas que ha promovido la Alianza es la interacción con las alcaldías. Entonces, ya para cerrar, quisiera pedirles que un mensaje así súper contundente para poder hacerles llegar a las alcaldesas y alcaldes de estos territorios en los que estamos trabajando, justo en la línea esta de disminuir la brecha digital y favorecer la conectividad. Pues yo empezaría diciendo que las alcaldías se deben involucrar en todo esto porque finalmente son los que están más cercanos al territorio y se deben involucrar a través de las secretarías de tecnología o de telemática, como se llaman, que ya la mayoría de las alcaldías han creado algún tipo de secretaría de ese tipo, así sea de corbata, pero existe. Y con inversión porque finalmente hay, por lo menos en la parte de dotación de escuelas, hay una inversión que es necesaria en infraestructura tecnológica, en sistemas de energía. Muchos de estas comunidades están en áreas, lo que se conoce como off the grid, en inglés, o sea que no están conectadas a la red eléctrica, y hay que dar soluciones de energía, que hoy en día existen muchas alternativas basadas en energías alternativas. Creo que en la región pacífica se pueden aprovechar muchas de estas energías. Los alcaldes son los llamados, por lo menos, a coordinar los proyectos y por supuesto, a poner algo de dinero en el proceso y ayudar a las comunidades a coordinar muchos de estos proyectos y apoyarlos en los proyectos. Más que todo, apoyo tanto logístico y, por supuesto, apoyo económico, pero principalmente apoyo logístico desde las alcaldías. Yo creo que esa es la principal
responsabilidad de las alcaldías en el territorio con este tipo de proyectos de conectividad y de alfabetización tecnológica. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo completamente con Andrés que las alcaldías ejercen un papel fundamental, ¿verdad? Para el tema de llevar la conectividad y de llevar todas las tecnologías digitales y toda también esos proyectos hacia la comunidad. Y son el puente formal, por decirlo así, entre la comunidad y el gobierno, ¿no? Y el Estado. Realmente son el puente natural. Y en ese orden de ideas, obviamente, el Estado colombiano ha desarrollado ciertas iniciativas, que hayan funcionado o no, pero ha desarrollado ciertas iniciativas que tienen que ser divulgadas un poco más hacia las comunidades. Pero más allá de eso, también de que el Estado, y también dependiendo del presupuesto del municipio, dependiendo del presupuesto que tenga la alcaldía, para desarrollar este tipo de programas, es importante las ganas, es decir, la concienciación que tenga, la conciencia que tenga y la motivación que tenga esa entidad como es una alcaldía para, a través del uso de la tecnología, a través del uso de la educación, ¿verdad? Propender por el desarrollo de su comunidad. Y el llamado también, la recomendación a los alcaldes y alcaldesas de esos diferentes municipios del Pacífico colombiano es que realmente no es muy difícil tener este enfoque del empoderamiento tecnológico. No se necesita gran inversión, se necesita son ganas para apropiarse de la tecnología, ganas para investigar en internet, para contratar algún asesor, alguna asesoría o la misma comunidad que lleve proyectos y que la alcaldía los apoye para poderse desarrollar como tal. Entonces realmente la tecnología está ahí, la rueda ya está inventada, hay casos de uso o ejemplos bastante prácticos, no solamente aquí, sino en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina. En Argentina hay muchas comunidades, en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, muchas comunidades que han salido adelante, no solamente la comunidad como tal, sino también con el apoyo del gobierno local, con el apoyo de otras organizaciones, y también en África, también pongo en colación casos de Kenia, por ejemplo, que las comunidades se apropiaron, fueron las comunidades las que impulsaron y jalonaron al gobierno local y los pusieron a marchar para desplegar todo este tipo de iniciativas y proyectos para poder apoyar y promover el empoderamiento tecnológico y, por supuesto, todo el tema de educación digital. Entonces, realmente esa es mi recomendación a las alcaldesas y alcaldes de las regiones de los municipios del Pacífico colombiano. Bueno, muchísimas gracias a Juan, Andrés, a Charo por acompañarnos también, a abrir este espacio y en efecto pues han enriquecido esta construcción de este mapa sobre lo que esta pandemia nos ha permitido conocer más de la conectividad en la región. Gracias por sus mensajes, sus recomendaciones. Nuestras audiencias van a estar muy atentas y atentos a escucharlas y seguirlas, y nosotros haremos lo posible para que desde Pacífico Task Force hagamos llegar estos mensajes a los oídos de las autoridades y las lideresas y líderes que están apoyándonos en todo el territorio. Entonces, nuevamente, nuestros agradecimientos y invitarles a seguir motivados a seguir trabajando por la región del Pacífico que tanto la necesita, porque esto es un asunto de todos. Muchas gracias, Joseph, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph, por la invitación y bueno, aquí estamos para apoyar en lo que haga falta. Así es. Con mucho gusto.